Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Muy buenas tardes, familia. Comenzamos ya la semana tercera del tiempo de la Pascua. 3 semanas que nos invitan continuamente a recordar que Cristo ha vuelto a la vida, que Cristo ha resucitado y que todos nuestros males, todas nuestras carencias, todo aquello que nos había separado del Señor ha sido reconstruido de nuevo, ha sido restaurado y se nos ha sido dado otra vez de regalo a cada uno de nosotros. Es por ello que con la esperanza de ver nuestra propia resurrección, la Iglesia nos sale al paso con la gran noticia: Cristo ha vuelto a la vida y los que creen en Él también lo harán. En este primer lunes, este lunes, primer día de la semana tercera del tiempo de la Pascua, como siempre, dedicamos esta Eucaristía a cada uno de nuestros hermanos que ha pasado ya a la casa del Padre, a cada uno de los difuntos que han muerto por esta pandemia, por este dichoso coronavirus. Especialmente hoy vamos a recordar también a diferentes hermanos nuestros que hace más tiempo que murieron, pero que hoy los recordamos en esta Eucaristía porque la familia lo pide. Especialmente celebramos también la primera misa de las 3 misas de la luz de nuestro hermano Manuel. Recordamos también a Natalio, un joven de estos pueblos que también subió al Padre, muy joven. Y cómo no, pues también recordamos a Isabel, también de aquí de Pinos del Valle, que pasó toda su vida sirviendo aquí a la Iglesia en el pueblo. Cómo no, podemos también olvidarnos de todos los enfermos. Hoy me piden que especialmente pidamos por una enferma, una religiosa llamada Inés, que ha contraído el virus, y con lo cual también pedimos oraciones por ella, precisamente como por todos los enfermos por coronavirus y de cualquier otra enfermedad, para que el Señor los reconforte y los fortalezca en la salud, para que pronto puedan de nuevo restituirse en el trabajo. Si os parece, antes de celebrar los misterios, nos ponemos en las manos del Señor y comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté siempre con vosotros. Ha resucitado el buen pastor, ese que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente que todos somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que despojándonos del hombre viejo con sus inclinaciones, vivamos en la obediencia de aquel a quien nos has incorporado por los sacramentos de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Pues, como siempre digo, si estamos de pie nos sentamos para escuchar la palabra del Señor, y si ya estamos sentados, pues disponemos nuestro corazón para escucharla y que nos lo cambie poco a poco. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: «Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: «Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés». Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté siempre con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús había saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminar sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles ha cambiado un poco. En la primera parte hemos visto cómo se ha fijado especialmente en dos discípulos, en Pedro y en Juan.
los cuales desde la resurrección, desde el día que han recibido el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, se han dedicado a salir con valentía en busca del pueblo, con la intención muy clara: dar a entender que Jesucristo es el Mesías y que a partir de entonces todo es nuevo. Y lo hemos visto unos discípulos totalmente cambiados, unos discípulos que no tenían miedo, que salían con valentía a predicar, que incluso se enfrentaban con los judíos, con los sumos sacerdotes. La historia cambia porque ahora San Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, ha fijado la mirada en otro, no un discípulo, sino en uno de los primeros 7 diáconos, el llamado Esteban, el protomártir. Esteban es un jovencillo que se ha apegado a la primera comunidad y que se dedica al servicio, pero que al mismo tiempo ha recibido esa noticia y que no puede callar, como le pasa a los discípulos, la gran alegría de saber que Cristo ha vuelto a la vida. Y lo que Esteban se dedica es a hacer exactamente lo mismo que han hecho los discípulos: ir por todo el mundo anunciando el Evangelio. Sin embargo, comienzan prácticamente desde los primeros días de la Iglesia, hemos visto cómo comienzan los problemas para la propia Iglesia. Primeramente, los judíos son los primeros que señalan a los discípulos, los que los meten en la cárcel, incluso intentando callarlos, intentando decirles que está prohibido predicar aquí, que no queremos escuchar más de hablar de ese Jesús de Nazaret. Y a Esteban le ocurre lo mismo, con la diferencia de que ya no tiene la misma autoridad delante de los sacerdotes, porque Pedro y Juan a lo mejor estaban más cercanos al Señor, son, entre comillas, más conocidos, pero Esteban ya parece que no, es de una segunda generación que conoce al Señor, aunque prácticamente están todos juntos, ¿no? Ese Esteban le pasa exactamente lo mismo que a Pedro y que a Juan, y lo mismo que le va a ocurrir a todos los discípulos, y lo mismo que le va a ocurrir a la Iglesia durante toda su historia hasta el día de hoy. Y es que lo van a intentar callar, de una forma continuamente atentando contra la propia vida. Si te quito del medio, es la única forma en que te calles, pues te quito del medio. Todavía no hemos visto el martirio de San Esteban, seguramente lo veremos más adelante. Sin embargo, hoy ya vemos que los problemas son siempre los mismos. Habéis hablado de Jesús, de quien hemos tenido prohibido que habléis, con lo cual te metemos en la cárcel y te ofrecemos o te ponemos en un juicio en el cual ya desde el principio vemos que es un juicio totalmente injusto, porque lo primero que presentan son testigos falsos. Lo mismo que le ocurrió al Señor, lo mismo que le ha ocurrido continuamente a la Iglesia, lo mismo que le ocurrirá eternamente a todos los cristianos. Para hacer o echar abajo toda la fe o echar abajo toda la predicación, lo único que presentan es testigos falsos que tienen más credibilidad en el mundo de alrededor. Lo que va a provocar que a día de hoy Esteban sea precisamente llevado hasta la muerte. Lo sacarán fuera de la ciudad, lo veremos en breve, y lo apedrearán. Será el protomártir, es decir, el primero de los mártires después del Señor. Y a lo largo de toda la historia de la Iglesia siempre ha sido lo mismo. Las palabras del Señor, el Evangelio, la verdad que invita a la Iglesia a tener una esperanza firme, a hacer que el pueblo realmente piense y crea de verdad, provoca en los demás un odio exacerbado que provoca muertes y martirios por todo el mundo, en todos los gobiernos y en todos los regímenes. La Iglesia sale al paso y nos vuelve a decir lo mismo, prácticamente lo mismo. Hay que tener fe exactamente encima del Señor, dándonos cuenta de que estando juntamente en el camino del Señor, aunque me persigan, aunque me calumnien, aunque vayan detrás de mí para matarme, somos bienaventurados continuamente porque el Señor está a nuestro lado. Como ejemplo también nos proponen precisamente toda la vida de todos los mártires. Nos invitan a darnos cuenta de que todos los que han seguido al Señor, el final de su vida no ha sido realmente un final perfecto, a excepción del tiempo en que la Iglesia no ha tenido problemas de persecución. Precisamente en ese momento es cuando la Iglesia más ha flaqueado en la fe. En este momento, muchas veces, en muchos países, tenemos persecución continua. Y nos invitan a tener una fe inquebrantable, una fe fijada firmemente en el Señor, que todo lo ha hecho por nosotros, que todo nos lo ha regalado, que todo nos ha invitado a participar de Él. Y más que nunca tenemos que dar la talla como auténticos hijos del Señor, teniendo una auténtica y firme esperanza de que pase lo que pase, el Señor todo me lo va a dar. No me puedo fijar en lo que diga la gente, no me puedo fijar en lo que digan muchas veces aquellos que nos engañan continuamente, sino firmes en la fe en Cristo, es donde encuentro realmente mi fortaleza, donde me encuentro realmente regocijado porque el Señor me da a comprender todo aquello que sucede en mi mundo. Lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio es también una llamada de atención a cada uno de nosotros. Fijaros, en el Evangelio de Juan
Escuchábamos el viernes pasado, cómo el Señor hacía la multiplicación de los panes y de los peces, comiendo más de 5.000 personas, porque San Juan dice 5.000 eran los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero esa multiplicación de los panes y de los peces hace que todo aquel que esté en la multiplicación en ese día se asombre de qué es lo que ha pasado. Esa misma noche el Señor va a cruzar el lago de Tiberíades sin montarse en la barca, andando sobre las aguas, lo cual va a parecer que los discípulos van a creer firmemente en Él, porque ya lo han visto hacer cosas más que extraordinarias. Incluso la gente lo está buscando porque quieren saber más de Él. Sin embargo, la respuesta del Señor es un tirón de orejas que también viene para cada uno de nosotros. En verdad os digo que me buscáis no porque yo haga prodigios, sino porque he saciado vuestra hambre de este mundo. Esa llamada de atención es también para cada uno de nosotros. De nosotros tenemos un refrán muy claro, y es nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y es tan sencillo como nos agarramos precisamente al clavo ardiendo solamente cuando veo que tengo la necesidad de. En muchas ocasiones hoy se está hablando entre los grupos más sacerdotales, la gente que no pertenece a la parroquia, nos damos cuenta de que ha subido el nivel de confesiones, ha subido el nivel de hablar con el cura, ha subido la gente que quiere precisamente rezar, ha subido el nivel aparentemente de la fe, los cuales nos da a entender también, claro, son gente que lo está pasando mal seguramente, gente que necesita que se escuche, que se les escuche, que se les atienda. Pero volvemos a lo mismo. En verdad os digo que os acordáis de mí solamente cuando estáis en apuros, no siempre, simplemente cuando necesitáis de mí. Y el Señor lo ve muy bien, pero, dice el Señor, yo quiero otros frutos más grandes. No quiero solamente que os acordéis de Santa Bárbara cuando truena, sino todos los días os acordéis de Santa Bárbara. Lo mismo pasa ya con el Señor. No quiero que os acordéis de mí solamente cuando estáis con el agua al cuello, sino cada día de vuestra vida, en todo momento, que todo lo que hagáis, todo lo que digáis, todo lo que esperéis, sea realmente esperando en mí, sea firmemente creyendo en mí. No podemos realmente acordarnos del Señor ahora, que parece que estamos asustados porque podemos perder el trabajo, porque nuestro negocio se puede venir abajo, porque no sabemos qué va a pasar con los niños, si la escuela o no la escuela, porque a lo mejor el máster no lo puedo terminar este año, o porque no me puedo presentar a las oposiciones. Y cuando todo esto se termine, nos volveremos a acordar del Señor si es que vuelve alguna cosa así. Es una tristeza para la fe. Y es una tristeza para nosotros mismos acordarnos solamente del Señor cuando ocurre eso. Lo que pasa en esto es precisamente lo contrario que quiere el Señor. Si solamente nos acordamos de Él, solamente cuando tenemos ese agua al cuello, nuestra fe es una fe nimia, una fe que no llega a ningún sitio, una fe que solamente sí, el Señor te ayudará en todo momento, pero que al fin y al cabo no te complementa, ni te lleva hasta la vida eterna, porque en cuanto consigues lo que querías, ya te olvidas de Él. El Señor nos invita a vivir de otra forma la fe y a tener otra esperanza completamente diferente, un acordarnos directamente de aquel de a quien nos ama. Ese es el fruto que pide el Señor. Esa es realmente la obra que pide el Señor en esta tarde. Una obra, esta es la obra de Dios, ha dicho al final del Evangelio, que creáis en el Hijo que Dios ha mandado. Pero creer con todas vuestras fuerzas, con todas vuestras palabras, con todo vuestro trabajo, con todo vuestro tiempo, todos los días de vuestra vida, hasta el final de vuestra vida. Creer firmemente en Él nos hace realmente tener la esperanza completa de que pase lo que pase, el Señor siempre está conmigo. Si solamente nos acordáramos del Señor cuando lo necesitamos nosotros y exclusivamente nosotros, a lo mejor nos damos cuenta de que parece que el Señor se ha olvidado de mí. Y no es así. Nos invitan desde el principio a ser como Esteban, a ser como Pedro, como Juan, como todos los discípulos, como todos aquellos que se han entregado por completo al Señor, firmes en la fe y en la esperanza, alegres continuamente, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sin escuchar otras palabras que pueden hacer que mi fe se venga abajo o que se rompa. Que esta tarde, del lunes tercero de la Pascua, sea una llamada de atención. Estad firmes en la fe, firmes en la esperanza, que Dios todo lo puede y ha muerto y ha resucitado precisamente para que nada nos ocurra a nosotros y al contrario, tengamos la vida eterna.
Jesucristo es el pan que ha bajado del cielo. Él intercede por nosotros delante del Padre. Por la Iglesia, para que sus miembros den en todo momento testimonio de su fe y de su esperanza, roguemos al Señor. Por los diáconos de la Iglesia, para que como San Esteban sean colmados de la sabiduría y de la gracia del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por todos los catequistas que preparan a los niños para que reciban la comunión por primera vez, para que perseveren fielmente en su importante tarea, roguemos al Señor. Por todos nosotros, reunidos de esta forma tan especial, para que nuestra fe se fortalezca recibiendo frecuentemente la Eucaristía, en cuanto podamos, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, especialmente por los enfermos de coronavirus, y esta tarde especialmente por nuestra hermana Inés, para que pronto se recuperen de su enfermedad y sigan adelante reconfortados en Cristo, roguemos al Señor. Por todos los difuntos, aquellos que por esta pandemia han subido al Padre o que por diversas circunstancias se han visto privados de su vida, para que el Señor los reconforte en esta muerte, para darles eternamente la vida, especialmente por nuestros hermanos Manuel, Natalio e Isabel. Roguemos al Señor. Guardamos un momento de silencio para que cada uno de vosotros le presentéis al Señor vuestra petición. Roguemos al Señor. Concédenos, Padre Santo, descubrir y valorar el don de tu Hijo en la Eucaristía, Él que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos como para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté siempre con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Humildemente te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Javier, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a todos tus hijos difuntos por coronavirus, y especialmente hoy te pedimos por nuestros hermanos Manuel, Natalio e Isabel, a quienes has ido llamando de este mundo a tu presencia. Concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, también compartan con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hemos terminado la Eucaristía, falta solamente que os diga el podéis ir en paz. Pero antes de despedirnos, como siempre, os recuerdo varias cosillas. Os recuerdo que tenemos que apuntarnos, si podéis, suscribiros a la página web de YouTube de las parroquias del Valle de Lecrín. Ya llevamos 700 y pocos suscriptores, poquito a poco vamos subiendo y necesitamos llegar a los 1000 para poder transmitir en directo, en vez de hacerlo por Facebook, hacerlo por YouTube, con la intención de que lleguemos a mucha más gente. Hay gente mayor que no tiene redes sociales, no tiene Facebook. Sin embargo, YouTube todo el mundo lo tiene incorporado ya en el móvil. Así que yo os invito a que disperséis por ahí la semilla de invitar a los demás a que se suscriban al canal. Simplemente eso, suscribiros para que podamos llegar a los 1000 suscriptores y podamos emitir en directo. Y conforme a Facebook, no dejaremos nosotros de tener actividades. Por supuesto que no, incluso intentaremos emitir tanto en Facebook como en YouTube. Os invito a que sigáis participando del concurso que teníamos de esa fotografía que nos decía qué significa la Pascua para nosotros. Si me habéis visto durante toda la Eucaristía, llevo un ancla aquí en la casulla, una pequeña ancla, no sé si se ha visto bien, pero bueno, aquí ahora mismo os la enseño, ¿vale? Ese ancla representa precisamente, va a ser el regalo que tenga el que más fotos, el que más like o más me gustas tenga en su fotografía. La he escogido por una cosa muy sencilla. Hoy he tenido un día un tanto extraño dentro también de la oración. Y es un momento en el que la llamada que me hacía el Señor era directamente a lo que he estado hablando también en la homilía, a la esperanza, a la firme esperanza de que el Señor nos lo puede dar todo. Y el ancla que tenía la he encontrado justamente debajo de uno de los cojines del sofá. Se había perdido y de buenas a primeras ha aparecido precisamente en esta tarde. Así que, como hay que escuchar y ver lo que el Señor nos manda, pues nunca mejor dicho hoy, que el Señor me venía hablando de la esperanza y que tenía que hablar, sin duda alguna, hoy de la esperanza con vosotros. El premio que vamos a tener es ese ancla. La Iglesia siempre ha representado la esperanza, aparte de con el color verde y con el color morado, con el símbolo del ancla, anclados en la fe, anclados en Cristo, que es nuestra propia esperanza. Así que yo os invito a que sigáis participando en Facebook de esa buen concurso, ¿no? De qué significa para ti la Pascua, puesto en una fotografía que debe ser vuestra, recordadlo, debe ser vuestra. Y el ganador, pues le daremos este pequeño pin. Yo voy a llevar el pin durante todo este tiempo, hasta que termine la pandemia y pueda entregar el pin al ganador del concurso. Pero lo voy a llevar no simplemente para que os acordéis del concurso, sino para que recordéis continuamente que los cristianos vivimos precisamente porque tenemos una esperanza. No podemos olvidar que estamos esperanzados de que el Señor nos va a dar todo lo que nos ha prometido. No podemos seguir adelante si perdemos esa esperanza. Así que este símbolo va a estar continuamente, cada día, precisamente celebrando la Eucaristía con nosotros. Lo que celebramos, que es el sacramento de nuestra fe, es también un sacramento que nos reconforta en la esperanza para llegar justamente al Dios amor. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Regina Celi letare, alleluia, via quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Mm.